Excelencia Personal, con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Ay, caray. Lo importante no es lo que sucedió. Lo importante no es ni siquiera lo que tú provocaste. Lo importante es cómo lo asumes, cómo lo interpretas. Y si hablamos de algo que te sucedió o que tú provocaste, que tuvo efectos desagradables o incluso desastrosos, lo importante es cómo te recuperas, cómo lo superas, cómo alcanzas el perdón, perdonarte a ti mismo, perdonar a Dios, suena muy feo, perdonar a la vida, perdonar a las circunstancias, perdonar lo que sea, para que aquello desagradable o desastroso que sucedió no te tumbe en la derrota definitiva de tu vida. ¿Y quién mejor para hablar de estos temas que María Esther, la doctora María Esther Barneche? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Encantado de escucharte. Me encanta este tema, porque hace unos días estaba precisamente recordando el caso de una amiga que no sabía por qué era tan violenta ella. ¿Por qué reaccionaba en una forma tan exagerada a cualquier cosa? Y dice que estuvo meditando y estuvo orando, y de pronto le vinieron los recuerdos de cuando yo era pequeña, que tenía como 2 o 3 años y estaba pintando en una mesita con una sillita, con un banquito, y de repente el banquito se dobló, porque ella se hizo hacia un lado y se cayó del banquito. Y el papá, no me acuerdo si era el papá o era el abuelo, la reacción es que cogió el banquito y le pegó contra la pared y rompió el banquito. Malvado banquito que tiraste a mi hija o a mi nieta. Eso aprendió la niña, pues me figuro yo que si ella recordó ese día, no ha de haber sido una, sino muchas veces. Y ella venía pagando esa enseñanza de reaccionar con violencia. Pero ella había decidido que eso se tenía que terminar, que no era posible seguir viviendo así, porque sus hijos, su marido, todo el mundo estaba pagando las consecuencias de su historia. Entonces, ella tomó la decisión de un cambio y enfrentó estas heridas de su vida, realmente lo que le había pasado. Y bueno, como decías tú hace un momento, perdonó a su papá o a su abuelo, no tengo claro quién era, y empezó a cambiar de actitudes. ¿Pero a qué edad lo logró? No, ella ya tenía como 40 años. Pero entonces, nunca es tarde, Gerardo. No, pero déjame decir que uno de los problemas que tuvo que perdonar fue, híjole, me tengo que perdonar yo mismo, a mí. Claro. Porque a los 40 años sigo arrastrando y he sido violento y he cometido atropellos y tonterías y a lo mejor he hecho un desastre en muchos aspectos de mi vida. Y a lo mejor por echaba algo a perder mi que familia. Me hicieron cuando tenía yo 2 años o año y medio, y luego se repitió un evento similar y entonces tengo que perdonarme. Oye, pero claro, porque mira, la pregunta difícil, María Esther, con tus pacientes, estoy seguro, cuando no logras sacar a un homosexual de su problema,
Cuando no logras sacar a un violento, a un alcohólico, a un drogadicto, bueno, tú no lo sacas, tiene que salir él. Cuando no logras darle la ayuda, que él acepte la ayuda eficaz, es porque no te cree. Y no cree que puede salir del hoyo. Él mismo no hurga en su pasado para descubrir que, oye, es que es increíble cómo me pudo afectar tanto 1, 2 o 3 eventos de mi niñez. ¿Cómo me pudieron afectar tanto para el resto de mi vida? Y es que los mensajes dados muchas veces sin intención o con una intención equivocada, aliviar el dolor de la niña destruyendo el banco del que ella se cayó. ¡Qué estupidez! Es estúpido, de veras. Bueno, pero la intención era que aliviar el dolor y que dejara de llorar y que ya castigó mi abuelito al banco. Bueno, y hay otros papás que hacen todavía algo peor, ¿eh? Ah, pero qué niño estúpido, no te fijas, ya te lastimaste. Y en vez de ir a sobarle la rodilla o a ponerle mertiolate en el raspón, todavía les llegan con una terapia intensiva de nalgadas. No sé si me explico. Sí, en vez de prestarle alguna ayuda, pues al revés, hacen más grave la situación. Lo difícil muchas veces es poder entender y poder aceptar que eventos de la primera infancia nos pueden afectar para el resto de la vida. Y nos dice Saín Cruz que no, todavía no hay una pausa. ¿Cómo podemos entender, aceptar, asumir que algo nos pudo afectar a tal grado? Mira, es un hecho que si tú estás teniendo conductas que no son las adecuadas, algo tiene que ser la raíz, algún evento de tu vida. Nosotros lo primero que les preguntamos es si quieren un cambio. Porque nada más para venir a contarnos sus penas y sus dolores, pues no es el lugar adecuado. Para una catarsis, pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces Muchos el tema de lugares. hoy es recuperándose de los golpes. Sí, quieres salir, quieres cambiar, quieres que esto no te siga afectando, entonces tienes que poner tu trabajo. Si no te quieres recuperar, cámbiale de estación en lo que vamos a una pausa. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Marister Barneche, yo nunca olvidaré, y en alguna conferencia me he permitido platicarlo, cuando hace muchos años, yo creo como 15 años, nos compartiste en un programa de radio el trauma que te provocó una monja. No era monja, era una señorita soltera. Bueno, pues una educadora, la directora de una escuela, cuando tú ibas con tu uniforme y en fin, todas las niñas, muy bien. Saber que una niña que traiga perfectamente su uniforme y te pasó al frente, delante de toda la escuela, el primer día de clases. ¿Y te acuerdas? Sí, me acuerdo que me quise morir cuando dijo, así como esta niña viene, así es como no deben venir. Fíjense cómo trae las calcetas hasta abajo. Las calcetas tienen que estar estiradas. No, ni tanto, era más pequeña el detalle que yo no llego a captar. Muchos años después yo me encontré a una amiga que contándoles esto me dijo, ay María Esther, yo soy la niña a la que después de ti pasaron al frente. Y entonces yo me di cuenta de algo muy importante. Yo nunca oí a otra niña, yo nunca supe cómo llegué a mi salón, yo nunca supe cómo llegué a mi casa ese día. El shock fue tan grande. De haber sido humillado. En público, con 700 niñas allí, que entré en shock y debo haber estado en shock todo el día. Y si hubo quien se rió, peor. No sé.
perdí noción. Haz de cuenta que se abrió un hoyo en el piso y yo me caí ahí. Y esto tuvo repercusiones muchas veces en mi vida. El problema es que algunos radioescuchas son tan serios, son tan maduros, son tan grandes, que dicen, ay, no estén hablando de mamertadas, digo, son jaladas de los cabellos. ¿Cómo puede todos esos detalles marcar? ¿Cómo pueden considerar estas tarugadas golpes que da la vida? Golpes que dan, pues, no de mala fe, pero te los dan cuando eres niño. Los dan y tienen mucha importancia. Y hay quien nunca lo supera. Yo me acuerdo que tú nos platicaste aquella vez, hace muchos años, que te tardaste años. Sí. Que incluso la maestra esta ya había muerto y todavía te era difícil perdonar. Más que perdonar, lo que me era muy difícil era tomar el riesgo otra vez de decir, yo contesto la pregunta. Yo paso al frente. Yo paso al pizarrón, ese tipo de cosas. Pero me tuve que superar eso porque cuando yo empecé a dar clases, pues tenía que dar clases, tenía que hablar en público, tenía que arriesgarme. El problema es que hay personas que recibieron un golpe similar o muy parecido o el mismo, incluso en el mismo momento, incluso a la misma edad, incluso en la misma circunstancia. Y no sufrieron abuso sexual, o sufrieron abuso homosexual, o sufrieron abuso emocional, o sufrieron abuso físico, o sufrieron cualquier tipo de pérdida, o de herida, o de abandono terrible. Y uno se convirtió en un triunfador exitoso. Y se convirtió en un haz de luz que ilumina a muchos otros y dedicó su vida a ayudar a la gente. Y el otro hizo de su vida un desastre. A ser víctima. Y eso es muy importante que nosotros en la vida tratemos de evitar. No podemos... Hay muchas cosas que no podemos evitar, como son las pérdidas, como son las muertes de las gentes que queremos, el dolor de un accidente, aún las partes de los abusos, pero no nos podemos quedar sumidos y no nos podemos quedar en el papel de víctima. Porque las heridas. El papel de víctima no te lleva a ningún lado más que a permanecer ahí, a llamar la atención ahí en tu pequeño círculo hasta que se fastidie la gente de escucharte. O quieres dar un paso fuera de eso y salir. Y esto, mira, te lo voy a ejemplificar con algo a lo mejor muy tonto, pero que es algo físico. Cuando yo trabajé por primera vez mi trauma de nacimiento, después de que lo hice, el doctor me dijo, por esto que yo acabo de ver, tu adrenalina sufrió tal descarga que lo más probable es que hayas quedado sensible para tener alergias toda tu vida. Y dije, ¿cuán cierto es eso en mi vida? Viví la vida entera con alergias hasta que hace 17 años me empezaron a poner unas vacunas que acabaron con esa desgracia. Pero esa me arruinó la vida de joven y de niña, siempre estaba enferma por alergias. Un simple catarrito se me convertía en una bronconeumonía. Entonces dije, si una cosa física como esta me dañó físicamente y tiene sus repercusiones acá, bueno, yo puse el remedio cuando supe que había un remedio, que son las vacunas. O me pude haber quedado toda la vida con el resultado de ese daño físico que tuve. Pues yo pienso que como eso es también las heridas emocionales. Hay un momento que tienes que dar el paso de saber, primero, es difícil darlo, pero no imposible, cuando no sabes qué ha ocasionado lo que tú tienes. Yo no tenía idea que mis alergias venían de ahí, pero fue obvio para el doctor, luego me lo dijo, sí, es verdad, las he padecido terriblemente. Bueno, a lo mejor una persona tiene olvidado totalmente en el inconsciente algún abuso, alguna herida, alguna pérdida que no vivió. Si en un momento dado la recuerda, la trabaja, puede perdonar a los demás o a ella misma por cualquier cosa que ella misma haya cometido, entonces puede dar el paso de salir del papel de víctima. Fíjate qué estupendo, querido radioescucha, lo que nos está compartiendo la doctora Berneche. Un golpe de la vida. Por ejemplo, para el doctor Sigmund Freud, pues era un golpe. ¿Cómo no? El no poder hipnotizar ni a un canario, caray. Y su fracaso como hipnotizador lo llevó a inventar el psicoanálisis y empezar a explorar el subconsciente y empezar a hablar del inconsciente dinámico y empezar a darnos una liberación de tantas culpas.
Claro, se fue a extremos y tuvieron que venir muchos discípulos de él. Muchísimos discípulos de él. La segunda escuela de Viena, la tercera escuela de Viena, la cuarta escuela. Los Erich Fromm, Erik Erikson, Eric Berne, bueno, tantos, Viktor Frankl, tuvieron que venir muchos otros, pero lo que aportó Freud, a partir de un golpe, de algo negativo, de algo desagradable, de un fracaso, se convirtió en un bien maravilloso para toda la humanidad. Claro que también hay psicoterapeutas que están para el manicomio, ¿eh? Ah, no lo dudo, digo. Porque se metieron a estudiar psicología para resolver sus broncas y bueno. Y no han acabado de resolver ni las suyas y mucho menos las de los demás. Más bien están heredándole sus broncas no resueltas a sus pobres impacientes. Fíjate que es bien importante que toda psicoterapia debe ir en busca del sentido, como decía Viktor Frankl, el sentido de tu vida. Si tú no le das a lo que has sufrido un sentido para lo mejor, pues mira, ni le busques, quédate donde estás, estás encantado en tu papel de gusanito y de víctima. Sufrimiento inútil. Ahora, lo malo es que el sufrimiento inútil se convierte también en una cataplasma. Sí, en una pus. Hay gente que se pasa el resto de su vida relamiéndose las heridas de la autocompasión. Sí, y fastidiándole la vida a todos los que tienen junto. Y extorsionando lástimas, dinero, limosnas, lo que sea. Y ya les gustó tanto eso que no quieren salir adelante. No quieren ya recuperarse de los golpes. No, y cualquier solución que les ofreces, no la quieren tomar porque eso significa renunciar a su papel de víctima. Y esa es su identidad, y por desgracia, eso está a la orden del día. Y eso incluso el mismo Freud habló de esto y lo llamó resistencia neurótica. Hay muchos adolescentes en este plan, a cambiar, claro. Y por eso permiten el abuso las jovencitas de los muchachos por esa sensación de ser víctimas. Y por eso muchachitas se convierten en, qué triste, limosneras de amor. Así es. Y permiten indignidades a cambio de unas migajas de falsa ternura. Una pausa, volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Es un lugar común en Excelencia Personal volver a citar a Sócrates. El principio de toda sabiduría: conócete a ti mismo. Parece un pleonasmo. No, es una afirmación enfática. Conócete a ti mismo. Basta con decir conócete a ti, ¿no? No, a ti mismo. Es decir, a ti, a tu propio ser, no a otro. A ti, conócete a ti. Y entonces, Marister, de lo que nos has dicho, bueno, pues primer requisito, tengo que reconocer que hay dolor en mí, que hay sufrimiento. Si ya reconocí esto, o que, que algo no me gusta, que hay algo que me molesta, enseguida tengo que reconocer que si algo me molesta, pues es porque hay una caries, es porque hubo un golpe. Así es. Y enseguida de reconocer que hay un golpe, tengo que renunciar a victimizarme y a sentir autocompasión y a andar buscando lástimas. ¿Para qué? Para darle un sentido a lo que me haya sucedido, pero sobre todo dándole un sentido a mi vida. No me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo. Así es. No me gusta la persona, no me gusta la conducta que estoy asumiendo. No me gusta los malogros o los logros que estoy teniendo. En cualquier ámbito de mi vida. Sí. Tengo que reconocer que tengo un problema, es el primer paso. Y tengo que reconocer que hay golpes o que hay situaciones que yo no he resuelto y entonces pido ayuda. Fíjate que para mí fue muy importante. Perdón, pero quiero cambiar yo. Claro. No que me den los brujos la solución. Claro. Ni todas esas babosadas de
Mira, te cuesta No, qué cosa 40 pesos el minuto y 200 pesos la Pura consulta. sacadera de dinero. Y te lo cargan directo en tu recibo de teléfonos. Ya está toda la gente queriendo resolver. Pues mira, te digo que a mí una cosa que me impresionó mucho fue en una ocasión un programa en el que presentaron a 10 mujeres. Todas eran madres de niños Down o que tenían síndromes diferentes. Uh-huh. Y la entrevistadora les preguntaba que cómo lo habían resuelto. Algunas dijeron que bueno, pues que no tenía mayor importancia. Y entonces el hijo de una de las señoras le dijo: mamá, dices que no tiene ninguna importancia y que lo has superado muy bien, pero tú todas las noches te bajas a la cocina y te comes 1 galón de helado. Órale. Eran mujeres gordas, 9 de ellas. Y una muy delgada. Y entonces la entrevistadora fue preguntándoles a cada uno cómo habían resuelto su problema. Aparentemente, todas lo habían más o menos resuelto, pero todas tenían sobrepeso. O sea, una de las formas de resolverlo había sido comiendo. Y la otra le preguntaron: bueno, ¿y tú cómo lo has resuelto? Dice: yo no he resuelto mi problema para nada, pero me he juntado con muchos papás para investigar este síndrome y hemos estado trabajando para lograr que el gobierno dedique dinero a la investigación de esta enfermedad, porque antes yo pensé que mi hija era la única que tenía esta enfermedad. Ahora sé que hay muchos papás y a través de internet me he contactado con ellos. Había hecho algo propositivo, algo positivo por salir de la situación. Y era su interés estaba enfocado fuera de ella, no en ella, ni en su pena ni en su dolor, sino en solucionar lo que se pudiera para su hijo. Pero ya que si no se podía solucionar para su hijo, para todos aquellos que tuvieran esa misma enfermedad o síndrome, para que en un futuro se pudiera contrarrestar. Entonces, cuando ves estas maneras de reaccionar a un mismo dolor, te das cuenta de que de verdad muchas veces no hacemos lo más adecuado para salir del lugar en el que estamos, sino damos vuelta y escondemos la cola. El peor de todos los dolores, el peor de todos los golpes, el peor de todos los sufrimientos, tiene su razón de ser y se puede convertir en un fruto luminoso. Así es. Y no es fácil decirlo, ¿eh? Y menos fácil es asumirlo, pero es maravilloso cuando lo entiendes y lo tratas de vivir. Así es. Sin ir más lejos, para nosotros, por ejemplo, pues todo esto que nació del CEDI, del Centro de Oración, se debe a la discapacidad de un sobrino y de una hija mía. Entonces, en lugar de estarnos lamentando, pues vamos a hacer una escuela. Y en lugar de estarle reclamando a Dios, ¿por qué a mí? Sí, ¿y por qué a mí marido? No? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué tengo yo de especial para que no me pasara? ¿Qué pecado cometimos? Si somos gente buena. Bueno, pero ahí está la actitud negativa que te impide recuperarte para siempre. Uh-huh. Te sumerges en la amargura, en la diatriba, en el reclamo. Así es. Y mira, Chinchachoma decía, ese gran hombre maravilloso, ese profeta, el padre Chinchachoma, Alejandro García Durán, decía que está bien, que son jaculatorias, que le reclames a Dios, pero que no te quedes ahí, que hagas silencio interior, dile lo que quieras. ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Qué traes contra mí? Díselo enojado, díselo airado. Vamos, decía Chinchachoma, con insultos si quieres, pero después quédate callado y haz silencio interior para que puedas escuchar la respuesta de ese Dios al que le estás mentando la existencia. Así es, porque mientras tú no le entiendes el sentido a lo que vives y no te das cuenta de que hay una misión en eso, nada más simplemente te regodeas en tu dolor y haces que todo el mundo te compadezca. Y la verdad es que muchas veces esas cosas no son más que dones de Dios que no sabemos ver y apreciar, porque a través de eso crecemos, a través de eso sanamos, a través de eso alcanzamos a muchas gentes que de otra manera no se podrían alcanzar. A través de eso nos fortalecemos. Así es. Hay quien se destruye, hay quien se fortalece, y eso no depende de la materia prima. No, depende de la actitud que tomes ante el dolor. Y de tu libre albedrío. Así es. Una pausa, con permiso. Porque sabemos que te interesa conocernos.
Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Doctora Marister Barneche, para poder realmente recuperarnos de los golpes de la vida, tenemos que salir de la autocompasión, y no es negar el coraje, no es negar la frustración, no es negar el miedo, no es negar los sentimientos desagradables. Hay que asumirlos, hay que vivirlos para poderlos superar, hay que enfrentarlos para poderlos superar. Sí, si no lo haces, si andas como vagando, como que apenas tocas lo que está pasando, no puedes superarlo. Tienes que entrar, tienes que sentirlo, tienes que sufrirlo y dar el paso hacia afuera con la ayuda de Dios. Porque de otra manera no vas a hacer nada. Sí tienes que pedir ayuda, a veces necesitas terapia, a veces no, pero sí necesitas ayuda para salir de ese vicio, porque se convierte en un vicio de autocompasión y de victimismo, y poder darle sentido a tu vida, porque toda vida, por dolorosa que haya sido, ¿cómo podemos pensar que puede haber sido más dolorosa que lo que vivió Frank en este lugar? En Auschwitz y en donde veía morir a toda la gente, en donde veía los sufrimientos y las torturas, y sin embargo, por darle sentido a su vida, por tener un fin y una meta, él salió adelante con su cabeza bien, porque muchos salen adelante físicamente, pero están trastornados ante el dolor y el sufrimiento. Cuando tú de veras sí le das sentido, realmente creces. Y no existiría la logoterapia. Claro. No existiría tantos dones que son fruto del dolor de Víctor Frankl, que han llegado incluso a sanar casos de esquizofrenia. Hay esquizofrenia biológica que es solo con droga, ¿no? Se puede mantener bajo control. Pero también hay muchos casos de esquizoides y de esquizofrenia real. Somatizado el problema, convertido ya en neurológico, en cerebral, pero que tiene un origen absolutamente exógeno, externo. Una madre desquiciante, un padre psicotizante, en fin, un medio ambiente insufrible. Y cuando el paciente decide darle un sentido a todos esos golpes, a todo ese sufrimiento, en vez de negarlo, en vez de hacer como que no sucedió, cuando decide darle un sentido, su vida cambia. Así es. Y se recupera la salud mental. Y esto no se hubiera logrado sin todo ese dolor y sufrimiento. Incluso el mismo Frankl se deprime cuando sale de Auschwitz, porque conservaba una pequeña llamita de esperanza de que hubiera logrado sobrevivir su esposa. Estaba seguro que su hijo no había sobrevivido. Está seguro que a su mujer la habían obligado a abortar, que no había podido terminar el embarazo en un campo de concentración. Y cuando se entera que sus padres habían muerto y su esposa había muerto, no solo su hijo, cae en depresión. Pero un amigo le dice: oye, Víctor, qué egoísta. Si no fueras egoísta, asumirías este dolor con el consuelo de saber que ella, que te adoraba, hubiera sufrido mucho más que tú, si ella fuera sobreviviente y tú hubieras muerto. Y esto le da un sentido. Claro. Y entonces retoma todos sus apuntes y todos sus conceptos y nos obsequia conferencias y libros maravillosos. Quienes tuvieron la bendición de tratarlo, de conocerlo, de escucharlo personalmente y de estudiar sus libros, bueno, pues es maravilloso. Maravilloso. ¿No? Todo ser humano se puede recuperar. Sí, yo recuerdo muchísimo personas en gran depresión que por alguna razón o no querían o no podían tomar medicamentos para la depresión, haber salido en el momento que entendían qué les pasaba y decidían salir de ese cuadro. Y hacían el esfuerzo físico, me voy a levantar y voy a salir a la calle, aunque no quiera, aunque no sienta, pero no quiero seguir así. Y claro que sanan. Nos hablaba aquí Gilberto Etienne el otro día de lo que ellos llaman en los grupos de autoayuda fondo de sufrimiento. A veces sufrir muchísimo para decir: ya me cansé de sufrir. Ya. Y no para me voy a suicidar, sino voy a salir de esta. A salir de esta.
voy a recuperarme. No sé, no tengo la menor idea cómo, pero por lo pronto no dejándome vencer, como me he dejado vencer durante todo este tiempo. Ese que es me el he sentido momento derrotado. mágico, ese es el momento mágico. Y a todo mundo le llega, dice el Claro. padre Luis Jorge González, hasta los psicóticos más graves llegan a tener momentos de lucidez. Y los adictos al sufrimiento y los adictos a ser víctimas tienen esos momentos, pero prefieren quedarse en donde están que tomar la oportunidad en ese momento del cambio. ¿Por qué? Porque esto es lo que conocen y se sienten muy a gustos, porque en medio de todo son el centro de un pequeño grupito de gente que los atiende y les sigue la corriente un tiempo, porque la gente que es así te fastidia. Ya no hay nada que alguien esté sufriendo que ellos no sufran más. Son desagradables, francamente. Insoportables. Parece que te quieren jalar al hoyo y dices, calma, momento, yo no voy a tu hoyo. Si tú no quieres salir acá, ahí te quedas. Porque jalan. Por eso vale la pena, ¿no?, leer aquel viejo libro de Eric Verne, Los juegos en que participamos. Porque a cada víctima le hace falta un salvador. Así es. Pero también le hace falta una víctima. Y que no te pesque una víctima, que no te pesque de perseguidor o de salvador, porque... Te arruina la vida porque tú entras al círculo. El triángulo dramático. Y es nefasto, puede ser mortal para todos. Es entrar en la codependencia, en otras palabras. En otras palabras, sí. Bueno, María Esther, a ver, ¿cómo podemos salirnos de ese triángulo dramático? Porque a lo mejor alguien está descubriendo, bueno, yo no lo he hecho de víctima, pero me han agarrado de imbécil. Sí, Y me estoy soy dando el cuenta, rescatador de todos. me estoy dando cuenta que... Yo soy el que le soluciona el problema a todos. Pero sin que el otro haga nada por él mismo. Y está tenido siempre. En las familias sucede, ¿no? Un hermanito El hermano generoso, bueno, que carga con todos los otros que no hacen nada. que asumió el papel de patriarca, de papá, de abuelo, de salvador de todos. Y hay en el momento que no esté ahí disponible, Sí, porque empieza se a le decir echan que es encima. malo. Ujú. Y él no puede soportar que digan que es malo. No, lo tienen agarradísimo. Ay, esos son los juegos en los que estamos participando constantemente y que tenemos que tener claros, porque tenemos que liberarnos de esas situaciones porque son como un ancla que nos hunde en el fondo del abismo. Tenemos que tomar la decisión de dar el paso y salir de ahí, tanto si somos rescatadores como si somos controladores, como si tenemos demasiadas heridas en la vida. No podemos continuar ahí. Ya no voy a poder seguir reaccionando, rescatando, controlando o sufriendo y lamiéndome las heridas. Necesito dar el paso hacia adelante y decidir que voy a salir de esto, que voy a sanar y que mis actitudes van a cambiar. Y con el simple hecho de que tú te decidas a dar el paso, vas a encontrar los medios a tu mano para que puedas dar ese paso, porque Dios no te abandona. Siempre hay una forma en que tú puedas dar ese paso. El chiste es que de veras lo quieras dar. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Hay algunas frases de la sabiduría popular, entre comillas, que decimos, no, pues de plano, híjole, de plano no estoy de acuerdo, ¿no? Como nos decía Gilberto Etienne el otro día, piensa mal y acertarás. Uy, de ahí se teje una gran urdimbre de pensamientos destructivos y de pensamientos negativos, desconfiar, bueno, en fin, generalizar. Y todo todas eso las te lleva a la mujeres son depresión, iguales, etcétera, ¿no? Pero hay una frase que sí es de verdadera sabiduría teológica
aunque es de sabiduría popular. No hay mal que por bien no venga. No hay un solo mal que no venga por un bien mayor. Que no lo puedas convertir en un bien. Pero no se convierte por sí mismo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Mira, Gerardo, para mí un ejemplo maravilloso han sido nuestros niños del CEDI. Son niños que no pueden hablar algunos, otros no pueden caminar, otros les cuesta trabajo sentarse, verdaderamente muy discapacitados. Y sin embargo, tú los ves y son los niños más felices del mundo. ¿Por qué? Porque han podido convertir su sufrimiento en ayuda para los demás, para los otros mismos niños. Los que caminan ayudan a los que no caminan, los que hablan los ayudan a comunicarse. Digo, es algo verdaderamente increíble. Y no llegaron así, llegaron deprimidos, llegaron tristes. Pero poco a poco, en esa convivencia, en ese ayudarse, decidieron no quedar en la tristeza y son niños que viven felices. Todo el día oyes reírse a los que hablan y cantan. Una de las niñas les pone música y les baila, los alegra. Entonces, verdaderamente digo, yo no puedo pensar en una discapacidad tan grande y que no te amargue la vida. Si nosotros nos lastima un piecito y ya nos queremos morir, ¿no? Y cualquier cosa te puede sumir en una depresión. Estos niños verdaderamente tienen de qué quejarse y no se quejan. Ponen todo de su parte para hacer sus terapias, para hacer sus ejercicios, sabiendo que les duele, sabiendo que es difícil, y sin embargo lo hacen. Y lo hacen con un cariño que no tienes idea. De veras, los maestros todos los aman, porque son una ternura. Deberíamos de veras de aprender de los que tienen menos que nosotros. Y que además, por su misma condición, traen también heridas de rechazo. Por supuesto. Y las viven todos los días. Van a un lugar y la gente se hace a un lado. Traen heridas de agresión. Así y es. acaso hasta heridas de abandono. Así es. Tal vez momentáneo, pero de abandono. Así es. Y sin embargo son rescatables. Sí. Y es muy importante hacerles ver, ¿quieres vivir así o tienes esta opción? ¿Prefieres ofrecer esto por tu amiguito o por tu amiguita? Ándale, ayúdala a comer. Toma su cuchara y dale su comida, tenle paciencia. Un montón de cosas que para mí son una real enseñanza. Y hemos visto gentes de veras sumidos en depresiones después de una tragedia, después de un choque en el que mueren hijos, padres, y sin embargo en un momento dado dicen, no puedo seguir con esta depresión. Tengo que hacer algo, porque si no aquí voy a estar metida en mi casa sin querer ver la luz del sol. Y mientras no dan el paso y dicen, no quiero esto más, y no van al doctor o no empiezan a dar los pasos necesarios para salir, se pueden convertir de verdad en esa gente encerrada, retraída, solitaria, que luego nadie quiere. Y luego se van a quejar de estar abandonados. Y tú ves en los asilos o en las casas de personas mayores, ves a muchísimas personas que con trabajo caminan, encantadas, muertas de risa, jugando cartas, haciendo chistes, encantadas de la vida. Y ves gente que vive en sus casas, yo ir a ese lugar, ni en chiste voy, están encerradas y solitarias en su casa. Entonces todo depende realmente de con qué actitud enfrento mi vida, con qué actitud enfrento lo que me ha tocado vivir, lo que por alguna desgracia me hicieron o sucedió, o se murió alguien, o me abandonaron, o me rechazaron. Ya lo viviste, no hay nada que puedas hacer para evitarlo. ¿Qué quieres hacer? Tienes tú la opción en tus manos. O das el paso hacia adelante y cambias tu vida, o sigue en donde estás hasta que todo el mundo te abandone, porque es muy desagradable estar contigo. No hay frustración más grande para el ser humano que descubrir lo que pudo haber alcanzado y no alcanzó. Así es. Lo que pudo haber llegado a ser y no llegó a ser. Y entonces, bueno, pues en todo este mundo de competitividad y de competencia feroz, tremenda, a veces por babosadas materiales y por dinero, otras veces por vanidad todavía más idiota, ¿no? Sin nada tangible, otras veces simplemente porque mis chicharrones son los que truenan o porque a ver de qué cuero salen más correas, y muchos conflictos que por desgracia se ven incluso en el ámbito de la familia, de los hermanos, de la pareja. En esos círculos que tendrían que ser de intimidad, qué importante es descubrir que sí estás llamado a una superioridad, pero que esa superioridad es justamente
ser capaz de recuperarte. Ser Recuperarte capaz de de los enfrentar la golpes, vida. enfrentar la realidad, encontrarle un sentido y convertir aquella oscuridad en una luz. Oye, no sé si has estado en alguna situación de tinieblas tremendas. O sea, de una oscuridad pero totalmente oscura. Pues sí, cuando no había escuela para mi niña, en ningún lado me la aceptaban. No, pero me refiero físicamente. Ah, sí. En una cueva has estado, en una cueva donde hay un río, donde hay tarántulas, donde hay miles de cosas, y de repente se apaga la lámpara. La lámpara aquella de ¿cómo se llama? De bombilla. Fluorescente o algo que sea. Se apaga. Se apagó, se le agotó el combustible, lo que sea. Y no ves absolutamente nada. Si prendes un cerillo, antes de que se consuma el cerillo, es increíble de qué manera ese pequeño cerillo viajó docenas de metros y venció la oscuridad. Los seres superiores son los que logran sobreponerse y convierten la oscuridad en luz. Y en vez de maldecir la oscuridad, encienden muchos cerillos. Como en el CEDI. ¿Cuáles son los teléfonos del CEDI? 5683-4424 y 5683-5242. Y no solo se ayuda a los niños, a los menores, También a los adultos. también hay pues muchas cosas para ayudar en relaciones familiares, en comunicación, en adolescencia, en todos estos temas, porque hay corazones generosos en el CEDI. Gracias, Marister. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Ain Cruz, pendiente siempre. Humberto Monroy en Satélite Oír, Gaby Muñoz, Liliana Hurtado, Almadelia Jacobo, Carmen Florián. Hasta mañana. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.